La situación internacional nos convoca en esta ocasión, teniendo en cuenta lo que significó y lo que significa en el contexto geopolítico la reunión entre Donald Trump y Vladimir Putin. Efectivamente, da la impresión, a grandes rasgos y en primera instancia, que existe un gran derrotado en esta instancia, y es el presidente de Ucrania, Zelensky, pero también parte de la comunidad europea que dentro de la OTAN apoya a Ucrania. Vamos a dar cuenta de esta situación con mayor profundidad a través de la visión de nuestro compañero, analista internacional, Cristian Lamesa. ¿Cómo estás, Cristian? Bien, muy bien, Gustavo, como siempre, encantado de estar con vos y con tu audiencia. Bueno, la primera impresión que nos da desde aquí con la información que tenemos es que hoy Zelensky está en un callejón sin salida a partir de lo que implica esta reunión y a partir de la presión que va ejerciendo Donald Trump sobre su propia condición en Ucrania. ¿Crees que esto es así? ¿Crees que esta reunión ha abierto la puerta para introducirnos en este camino donde efectivamente Ucrania y Zelensky mayormente y sus aliados globalistas europeos reciben dos derrotas contundentes, una en el campo militar y otra en el campo político? Sí, sin duda, creo que en Alaska Trump pudo mostrar finalmente su verdadera cara en una cumbre en la cual lo que reinó fue el entendimiento entre los dos mandatarios, entre los jefes de las dos grandes potencias mundiales a nivel militar, a pesar de que sabemos que Estados Unidos está muy debilitado en ese aspecto debido a toda la relación corrupta entre el Pentágono y las armamentísticas, pero obviamente sigue siendo una gran potencia militar, no al nivel de Rusia, pero bueno, decía, el entendimiento fue lo que reinó en esa cumbre. Y realmente creo que finalmente, que es algo que yo particularmente tenía dudas, si bien nunca dudé y está el registro audiovisual que prueba cómo yo vengo manteniendo esta visión desde hace meses, incluso antes del triunfo del presidente Trump. Nunca dudé de la sincera intención del mismo para arribar a la paz y a un entendimiento con Rusia, pero sí en los últimos tiempos había tenido la incógnita si iba a poder tener la fortaleza para imponer su agenda y y sus decisiones en este aspecto. Y creo que en Alaska empezó a demostrar que esto es así y terminó de rematarlo, por supuesto, en Washington. Entonces, creo que se abre un nuevo capítulo, un capítulo en el cual Trump levanta la voz, muestra sus cartas y creo que termina de mostrar de la forma más diáfana que el futuro del proyecto MAGA que tiene Donald Trump en la cabeza para la geopolítica de Estados Unidos, sin duda está mucho más cerca del Kremlin que de Bruselas. En este sentido, ¿cómo queda la posición de Rusia? Porque da la impresión, en un análisis muy superficial, de que Vladimir Putin logra mucho con poco. Es decir, todo el esfuerzo lo hicieron los demás. Cuando Rusia toma la determinación de defender su posición, lo hace efectivamente desde una posición sólida y son los demás actores los que empiezan a moverse desesperadamente para ver qué es lo que pueden hacer. Algunos buscando la derrota de Rusia y otros tratando de no permitir que este conflicto escale o pase a situaciones mayores. Da la impresión que en términos futboleros, Putin salió del vestuario ganando 1-0 y que maneja los tiempos del partido sin transpirar demasiado. Sí, porque Putin tiene algo que es indiscutible. Puede gustarle o no gustarle a nuestra audiencia, pero tiene una coherencia a prueba de balas. Es absolutamente coherente y viene marcando la misma agenda desde el principio. Incluso antes de que hubiese que se rompieran lanzas, por decirlo de algún modo, que ni siquiera fue eso. En 2007, Putin en la cumbre de seguridad
de Múnich le dice al mundo unipolar que ese orden ya no puede seguir, que esa arbitrariedad no tiene sentido y que tampoco Rusia puede seguir admitiendo que sea amenazada constantemente hacia sus fronteras a través de la OTAN, cuando se había mostrado como un sincero amigo de Occidente desde la llegada al poder del presidente Putin, desde un lugar de dignidad y desde un lugar muy penoso, pero también muy aliado a Occidente en la presencia de Boris Yeltsin. Entonces, esa coherencia y esa agenda totalmente definida y que no tiene bandazos es lo que hace, por supuesto, que tenga esta solidez pétrea el presidente ruso. Y creo que esto también hizo un gran esfuerzo en mantener esa paciencia estratégica de la cual habla un estimado colega español que es Adrián Zelaya, esa paciencia estratégica que ha hecho que el presidente Putin haya resistido y el pueblo ruso muchas provocaciones que podrían haber derivado en una guerra mundial. Sin embargo, estaba en el horizonte la posibilidad y la casi certeza de que el presidente Trump llegase al Salón Oval. En ese sentido, yo creo que el entendimiento entre ambos viene de mucho tiempo atrás, hay una afinidad muy grande y una afinidad de intereses soberanistas. Entonces, en ese sentido, yo lo definía también en términos futboleros en un comentario que hice para RIA Novosti hace tan solo 2 días, que gustó mucho al público ruso incluso, en el cual definía que el tanteador era 2-0 para Estados Unidos y Rusia y justamente 0 para Europa y Kiev. Porque yo veo al presidente Putin y al presidente Trump jugando en el mismo equipo. Están jugando en el mismo equipo sin duda y los grandes derrotados por su incoherencia y por perseguir unos fines que son realmente contrarios a cualquier sentido común y al futuro de la humanidad, que son esos fines globalistas que no dudan en llevar al mundo a un riesgo de Armagedón, por mantener justamente ese poder unipolar globalista financiero. Hablamos de Trump y Putin, pero hay otros actores también involucrados porque en este mapa geopolítico también juega la situación de América Latina, sobre todo porque China empieza a hacer pie también en lo que Estados Unidos denominó colonialmente su patio trasero, ¿no? La relación que tiene China con Perú se afianza, la relación comercial, y básicamente en un contexto de guerra comercial, China se afinca en los territorios, ¿no? En los territorios latinoamericanos. Pero también China tiene relaciones con actores de la comunidad europea, como Alemania, por ejemplo, ¿no? Que va desplazando a Francia y a Gran Bretaña y que si bien tiene un apoyo en su política antirrusa para con Ucrania, no es un aliado de Ucrania kamikaze como otros sectores, sino que piensa cada una de las movidas que va a hacer porque también defiende sus intereses económicos. Digo, ¿cómo analizás esta situación de Estados Unidos en América Latina y también la relación que tiene Estados Unidos con países como Alemania, que empiezan a mostrar cierto liderazgo dentro de la comunidad europea y que da la impresión quieren empezar a cortarse solo también? Mira, son dos escenarios completamente distintos y creo que también Donald Trump tiene que afinar muchísimo la sintonía en su relación con los países, por ejemplo, de nuestra región. Yo creo que Donald Trump tiene un trato especialmente respetuoso y considerado para con los líderes fuertes y soberanistas, como Xi Jinping, como Vladimir Putin, como Víctor Orbán, incluso la presidenta Sheinbaum, que es una presidenta de México más bien tirada al globalismo y no al soberanismo, pero es una presidenta que defiende los intereses de su pueblo frente a las disputas comerciales con Estados Unidos. Y vos fíjate que nunca ha tenido un trato desdoroso a nivel personal. Más bien todo lo contrario, Donald Trump con Sheinbaum. Todo lo contrario ha pasado con el impresentable de Trudeau. ¿Te acordás que le decía gobernador? Le decía, bueno, Ujú. trapear el piso del Salón Oval o de donde se presentase con la pobre osamenta de Trudeau. Entonces, pero me parece que en el resto de Latinoamérica lo que está pasando en esta crisis con Venezuela, que donde a mi modo de ver Donald Trump se equivoca garrafalmente, porque del mismo modo que lo pondero positivamente en cuestiones que me parecen centrales, porque hablar de la paz mundial no es poca cosa, y paz mundial con una posible guerra nuclear.
Entonces no es poca cosa lo que está haciendo respecto a Ucrania y Rusia. Del mismo modo, puedo decir que lo que está haciendo con Venezuela es un error garrafal que espero que no se esté dejando aconsejar por personajes que ya no están, por supuesto, entre su entorno, pero que hayan tal vez similares, como fue en su momento John Bolton, Pompeo, que lo hicieron cometer muchos errores importantes, incluso en la región nuestra de Iberoamérica. Sabemos la posición de Marco Rubio, por ejemplo, en este escenario, en lo que es justamente nuestra región, y sabemos también que a los guerreristas, neoconservadores dentro de su partido también tiene que tenerlos conformes, contentos y contenidos. Entonces, habría que ver si esto que está pasando en Venezuela es real o si es un montaje para tener a esos sectores contentos. Esto es un enigma que nos lo van a responder las próximas semanas. Yo no creo que vaya a tirar por el piso realmente todo lo positivo que está mostrando respecto a querer justamente investirse en este peacemaker, haciendo una agresión abierta contra Venezuela. Pero sin duda yo creo que, a ver, vos mencionabas algo muy cierto respecto a China. Yo no tengo demasiadas dudas que tal vez sea ahora en septiembre, en el aniversario del triunfo final de la Segunda Guerra Mundial contra Japón, donde tal vez se reúnan Trump, Xi Jinping y Putin en Beijing, pero yo no tengo duda que ya sea en ese momento o algo posterior, yo creo que va a haber un entendimiento entre las tres partes en estos tres nuevos, entre comillas, imperios, en estos polos de poder del mundo multipolar, y van a delinear ciertas cuestiones. Yo creo, vos fíjate que Donald Trump prácticamente no se lo ha oído hablar de Taiwán. Sí habla de lugares que son sensibles para los intereses de Estados Unidos. Yo creo que se van a delimitar esas áreas de interés. Sin embargo, van a haber pinceladas, como vos marcabas lo de Perú con China, eso es una relación que no se va a desandar, del mismo Ujú. modo que muchos ingenuos creen que Trump se acerca a Rusia y que con eso va a hacer que Rusia se aleje de China, eso es una fantasía que no creo que esté en la cabeza de Donald Trump, porque por supuesto que eso no va a pasar. Ahora, en estas áreas de interés van a haber esas pinceladas en las cuales, por ejemplo, Nicaragua, Cuba, Venezuela van a seguir siendo parte de la esfera de interés de Rusia, por supuesto, y de China también como socios en algunos aspectos. Entonces yo creo que ahí, si Donald Trump es la persona que se está mostrando, porque muchas veces se lo caricaturiza como una especie de hombre muy estúpido al que se lo lleva por las narices, de las narices. No creo que sea así. Y si es una persona inteligente, como creo que está demostrando, va a tener que revisar esa política, esa forma de relacionarse de los Estados Unidos con sus socios, más allá de que Europa no tiene nada para ofrecerle a Estados Unidos ni a nadie, realmente. Se ha demostrado como careciendo de la energía rusa, se vuelve totalmente falto de competitividad. Yo creo que Alemania no existe, sinceramente. Creo que Merz quiere hacer algo que son solo fantasías. Y bien lo ha dejado en la cumbre en Washington, demostrado Trump en el trato tan despectivo que ha tenido para con Merz, diciéndole, vuelvo a repetir que no va a haber cese a fuego y que no lo necesitamos. Ahora, dicho esto, yo creo que con otros países como los de nuestra región va a tener que empezar a afinar y a mejorar la relación del ganar-ganar para poder competir en la influencia china, porque China logra afianzarse en Latinoamérica, en África, en Asia, porque ofrece un ganar-ganar real, sincero. Ujú. Entonces, Donald Trump le falta, me parece, revisar eso, salir del juego de suma cero a entender que tal vez el ganar-ganar puede generarle más resultados y mejores negocios, como lo hacía él como empresario. En ese sentido, ahí nos ubicamos de nuevo en Europa. Me interesa tal vez indagar un poquito en esta situación ambivalente que maneja Alemania, vuelvo a decirlo, como a través de las ambiciones que tiene de poder emerger como una potencia dentro de la comunidad europea, desplazando, insisto, a Francia y a Inglaterra. Eh, y Alemania tiene relaciones bilaterales comerciales con China cuando su producción, de alguna manera,
merma, va a buscar recursos a través de lo que puede proveer China. Y ahí se da un juego de desplazamiento de otras potencias, como la economía francesa, por ejemplo, lo cual genera una crisis también dentro de la comunidad europea. Y vuelvo a reiterar la pregunta, ¿estamos ante un debilitamiento del bloque y esto puede llevar a la ruptura de ese bloque con emergentes centrales como Alemania? ¿O crees que eso está lejos todavía y que aún así Alemania va a seguir siendo la cabeza de serie de esta comunidad europea un tanto frágil? A ver, yo creo que Europa y lo que es la Unión Europea, incluso podría ser la OTAN, tiene un futuro muy poco promisorio e incluso diría que es posible que tenga los días contados. La falta de entendimiento en temas profundos que hay dentro de la Unión Europea es muy grande y se visibiliza con Víctor Orbán, con Robert Fico, por poner dos ejemplos tan solo. Eh, yo creo que Europa, mientras siga con esta agenda globalista y gobernando a espaldas de los intereses de sus pueblos, va a tener un futuro cada vez más intrascendente. Porque vos hablas de Merz, de Alemania. Merz va a ser lo que le indique BlackRock. Él es un hombre de BlackRock y no va a ser otra cosa. Del mismo modo que Macron, la agenda se le escribe la banca Rothschild. Del mismo modo que Rishi Sunak trabajaba para Goldman Sachs. Entonces, y así por nombrar algunos, a ver, la presidenta de Moldavia también está globalista, que es un cachorro de George Soros, el decadente presidente español Pedro Sánchez también, otro muchacho de la Open Society. Entonces, ahí está el problema. No están pensando en los intereses de su país, en los intereses soberanos de sus pueblos, están pensando en otra agenda. ¿Entendés? Entonces, la relación de Alemania con China, esa relación va a ser mejor o peor en tanto y en cuanto a los intereses de BlackRock y los intereses de Soros, que Soros es un enemigo jurado de Xi Jinping, de Putin, de Orbán y de Donald Trump. Entonces, yo creo que Alemania está sumergida en una era de decadencia de la cual yo no veo muchas posibilidades que pueda resurgir. Alemania dice que quiere convertirse en el ejército más poderoso de Europa, en el ejército convencional más poderoso de Europa. Alemania tiene que recordar qué le pasó en la historia y qué le pasó a la humanidad cuando quiso hacer eso mismo, hace 80 años, hace algo más de 80 años, o en la Primera Guerra Mundial. Alemania debería dar las gracias que todavía existe como Estado unificado y que no se ha desintegrado como se debería haber hecho después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, yo creo que Europa camina por un sendero totalmente de desorientación porque los intereses no son direccionados hacia un lugar que tenga que ver con los intereses nacionales. Es más, el proyecto de la Unión Europea es para debilitar los estados-nación. Vos fijate que socavan la soberanía, quieren imponer agendas que van en contra de los valores tradicionales de países como Hungría, por ejemplo. Entonces, en ese sentido, yo creo que Europa, más allá de un mercado consumidor que aparte se está deteriorando cada vez más, los números de la economía europea son bastante lamentables, yo creo que para los grandes polos de poder, Estados Unidos, Rusia, China, van a ser cada vez más intrascendentes porque, repito, no tienen nada que ofrecer, y realmente no, aparte, no dejan de lado esa soberbia europea que vos fijate cuántas veces, por seguir los intereses de Estados Unidos, declaran que Rusia es el adversario a derrotar cuando lo lógico sería que se apoyen en China y no haber destruido la relación conveniente que tenían energética con Rusia. Entonces, no hace más que pegarse tiros en los pies y no veo ninguna razón salvo que los mismos pueblos europeos empiecen a desandar este camino y a tomar su futuro en sus manos. Lo cual también se ve difícil cuando, por ejemplo, un proyecto como el de Alternativa por Alemania, que lo tildan de nazi, de extrema derecha, etcétera, tan solo por defender los intereses soberanos de Alemania, por defender la relación con Rusia, que es conveniente para Alemania, vos fijate que lo quieren proscribir.
Fíjate lo que pasó en Francia con Marine Le Pen. Entonces, obviamente, aparte, la democracia europea se está socavando, entonces el futuro del viejo continente lo veo realmente muy oscuro. Cristian, para finalizar, hay otro actor también del cual se habla muy poco en este contexto, que también tiene sus problemas internos y externos, pero que es un miembro importante de los BRICS y que en las últimas semanas ha ratificado, no diría yo su dependencia, pero sí su relación extrema en función del consumo de los recursos energéticos de Rusia, que es India. India es una de las cabezas de los BRICS, vuelvo a decir, con sus particularidades, sus dificultades internas y externas, pero que también se proyecta a 10 años para tomar un periodo como para instalarse dentro del esquema de superpotencias también y que va a tener también peso político y de decisión dentro del esquema, no solo de los BRICS, sino también multipolar. Bueno, allí también hay un actor que empieza a cerrar el vínculo entre lo que es Rusia, China e India, y podríamos decir que en esta triada también está el eje de lo que empieza a perfilarse como este nuevo mapa político a través de la multipolaridad. ¿Crees que esto es así? Sí, a ver, India, como vos muy bien decías, si no es en 10 años, será en 2 o 3 décadas, va a ser la segunda potencia comercial a nivel mundial, tan solo por detrás de China y desplazando a Estados Unidos a un tercer puesto. Esto es lo que se avisora. Por eso, sin duda, yo creo que ahí no sé hasta qué punto ha sido una jugada inteligente por parte de Donald Trump, pero sí entiendo que la agenda y el discurso con China y con India, vos fíjate que es distinto por parte de Trump, porque en definitiva y en última instancia con China tiene que convivir y hay economías que tienen cierta dependencia la una con la otra, por ejemplo, el tema de los minerales de tierras raras, con los cuales depende absolutamente Estados Unidos de China, por eso quiere abrir otras posibilidades como es Rusia, Groenlandia, etcétera. Ahora, con India, vos fijate, es otra confrontación, es más dura. Aranceles que no le puso a China. Vos fijate, lo de los aranceles extra por comprar petróleo ruso. Eso no es por comprar petróleo ruso, eso es algo con lo que quiere atacar a India, porque le preguntaron sobre China si le iba a poner los mismos aranceles por consumir petróleo ruso y dijo que no. Entonces el problema no es el petróleo ruso, el problema es que con India tiene que ser más agresivo que con China porque tiene que evitar que llegue. Ujú. ¿Entendés? A- China ya está. Ahí juega también, eh, de alguna manera, la presión británica sobre Trump, teniendo en cuenta cuál es la relación histórica que Gran Bretaña tiene con India. Yo creo que puede estar ese factor. Vos, no te olvides que también me parece que el factor británico fue bastante determinante en esa escaramuza, algo más que escaramuza, enfrentamiento que hubo entre India y Pakistán hace apenas unos meses, que también esa situación, entre comillas, la resolvió Donald Trump. Yo creo que eso fue una jugarreta que hicieron los anglosajones para mostrarle a Trump que ojo que no está solo en el tablero, ojo que yo también juego y te puedo complicar y te puedo embarrar la cancha. Entonces, y también India tiene esas ambivalencias. En eso se parece mucho la política exterior india a la de Erdogan en Turquía. Ellos juegan para la suya y no siempre están de tu lado. Mañana por eso te dan vuelta Ujú. si su entendimiento dice, no, ahora vamos por acá. Es una civilización milenaria la India y también hay que entenderla desde ese punto. Pero yo creo que esto lo que hizo en definitiva fue acercar más a India con China, que tienen rivalidades y han tenido de hecho enfrentamientos por temas fronterizos, todos derivados de la arbitrariedad anglosajona al dibujar ciertas fronteras en el mundo, pero es un hecho. Y también vos fijate la diferencia ahí, como el que juega para sí mismo al que tiene una posición servil y arrastrada. India le dijo a Estados Unidos, poneme los aranceles que quieras, yo no voy a dejar de consumir el petróleo ruso, el gas ruso con el cual estoy creciendo. Yo no me voy a pegar un tiro en los pies, haz lo que Claro, quieras. Europa que le dijo, sí claro. señor, y le vamos a comprar el gas suyo que vale 4 veces más y nuestras empresas van a dejar de ser competitivas. Fíjate, por eso ahí está ese detalle en el cual yo te quiero mostrar
lo que te decía en la pregunta anterior, Europa es tan arrastrada que no tiene posibilidades de levantarse porque ya está en esa posición Claro. de sumisión, de genuflexión. En cambio, India tiene esta personalidad. Es un país que también ha sufrido mucho, ha sufrido hambrunas a propósito generadas por el Reino Sí. Unido. Ujú. Entonces son tipos que saben dónde posicionarse. Eso tiene sus pros como ahora y tiene sus contras que a veces, bueno, son capaces de traicionarte. Pero me parece que ahí se está dando un juego en el cual también, de vuelta, Donald Trump va a tener que tener una muñeca un poco más hábil para manejar, porque eso puede ser un problema muy grande para Estados Unidos a futuro. Cristian, queda pendiente todavía hablar de la situación, no de la situación, de lo que pasa internamente en Rusia en función de romper con la propaganda occidental. Nos va comiendo la agenda, pero no perdemos de vista que esto también es importante para entender cómo nos situamos, para comprender la realidad geopolítica internacional más allá de la propaganda, vuelvo a insistir, reaccionaria, liberal y globalista. Con todos estos términos. Será hasta la próxima y gracias. Será hasta la próxima, gracias a vos, un abrazo grande a toda la audiencia.